Ok. Bien, buen día y bendiciones para todos. Realmente es un gran reto poder predicar delante de varios predicadores. Uno no acostumbra a eso. Y realmente esto es algo bien duro y difícil. Bien, mire, en el sentido, en el currículum dominicano eh, que nosotros contemplamos, hay varios componentes que entran en ese sistema educativo, en el currículum. Entra lo que son los contenidos, entra también lo que son las competencias, entra también lo que son las estrategias de aprendizaje y también las estrategias de planificación. Y hay uno que es muy esencial que entra, que es la evaluación. La evaluación es un tema muy principal en cada currículum dominicano, en cada currículum, en el sentido dominicano, en cualquier currículum que sea. Y la evaluación tiene varios tipos de evaluación. Y hay uno de los tipos de evaluación que es la evaluación por los actores. Y esa evaluación por los actores entra en lo que está la coevaluación, que es la coevaluación, es la que los estudiantes en general hacen esa evaluación a un estudiante. Está también que es la heteroevaluación, que es el maestro que evalúa al estudiante. Y hay otra que es la autoevaluación, que es el mismo estudiante que él va a reflexionar, a evaluar todo lo que él ha hecho en ese contenido y él se va a poner una nota. Igual nosotros como creyentes y como personas, en un momento determinado nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida, ver en qué nosotros estamos fallando en base a los planes y a los propósitos que Dios demanda de cada uno de nosotros. En la historia de la Biblia nosotros podemos encontrar en una ocasión que Dios mandó a su pueblo a reflexionar por una actitud negativa que ellos estaban viviendo. Si usted pasa rápidamente, por favor, que por motivo del tiempo, al libro de Ageo, el libro de Ageo presenta 4 sermones que el Señor le manda a ese pueblo por ciertas negligencias que ellos estaban teniendo. Quiero enfocarme solo en el capítulo 1 del libro de Ageo, y por motivo del tiempo nada voy a leer 2 versos. El verso número 5 que dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. El versículo 7 también dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Fíjese, Dios, y también en varias ocasiones más en ese mismo libro, manda a meditar, a reflexionar, a hacer una autoevaluación en sus vidas con relación al propósito de su palabra. Ahora, nosotros tenemos que evaluar nuestra vida en base a la palabra del Señor, ver lo que nosotros estamos haciendo, y el Señor manda a ese pueblo a que ellos puedan meditar. Esta breve meditación que vamos a tener en esta mañana tiene como título Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Ahora, ¿por qué el Señor manda a su pueblo a meditar? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por su pecado y rebeldía y apostasía, ellos fueron enviados en cautiverio. Recuerde que ellos duraron allí 70 años en cautiverio. Ahora, la cautividad tuvo 2 etapas principales. La primera en los días de Joacín. Eso lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. También un segundo, lo vemos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, por Sedequías. Alrededor de 50 judíos regresaron de esa cautividad en el año 538 antes de Cristo, como resultado de la proclamación del rey Ciro. Eso lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahora, ellos le permitieron regresar de Babilonia con un propósito, bajo el liderazgo de Sibir, de Zorobabel, y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Eso lo vemos también en Esdras, capítulo 3, versículo 2. Ahora, en el año 536 antes de Cristo, comenzaron a reconstruir el templo. Eso lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1 al 4, 5. Ahora, pero la oposición de los vecinos y la indiferencia del mismo pueblo de Dios causó que la obra se abandonara. Ellos tenían que construir el templo, pero se había abandonado. Eso lo vemos en Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 24. Ahora, alrededor de 15 años o 16 años más tarde, la obra se detuvo. Ahora, Dios manda a sus profetas, manda a Ageo y Zacarías, fueron los comisionados por el Señor para alertar al pueblo. No solo para reconstruir el templo, sino también a reordenar sus propias prioridades.
Ahora, el tema principal del libro de Ageo es la reedificación del templo de Dios, el cual había estado en ruina desde su destrucción por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Ahora, el templo representaba algo muy importante para ellos. Representaba la presencia del Señor, ahí es que ellos tenían comunión, ahí es que ellos oraban. Así que el templo era algo muy importante para ellos. Y había sido destruido y ellos habían comenzado a construir el templo y habían parado. Ahora, en este libro nosotros podemos ver, como ya hemos visto, 4 mensajes que el Señor les manda a su pueblo por el profeta Ageo. Él exhorta al pueblo a renovar sus fuerzas para construir la casa del Señor. Ageo motiva a esa nación a notar que la sequía, la falta de cultivo, eran causa por no tener la prioridad espiritual en sus vidas. El libro, la palabra, el nombre Ageo significa fiesta, festivo. Y en estos textos que nosotros vamos a ver rápidamente, nosotros podemos ver que la palabra de Dios es la máxima autoridad para exhortar, edificar y animar a su pueblo a tener a Dios como prioridad en su vida. Eso es lo que nosotros podemos ver en esos 15 versículos, que es la misma palabra de Dios, la autoridad de Dios, es quien puede edificar y animar a todo pueblo de Dios a tener como prioridad en sus vidas. Toda esta idea nosotros la vamos a ver en base a 2 puntos. En primer lugar, nosotros vamos a ver la exhortación de parte de Dios, versículo 1 hasta el versículo 11. Y por último vamos a ver la respuesta de la exhortación de Dios. Así que inmediatamente vamos a entrar en nuestro primero encabezado, en nuestro primer punto, que es la exhortación de parte de Dios, versículo 1 hasta el versículo 11. El mensaje que el profeta Ageo ha de transmitir viene de parte de Dios. En primer lugar, tenemos que ver que viene de parte de Dios. En el libro se puede notar que en varias ocasiones podemos ver la expresión vino palabra de Jehová, así ha hablado Jehová, o ha dicho Jehová, y la voz de Jehová su Dios. Lo podemos ver en varias ocasiones en este libro. Esta expresión indica que Jehová fue la fuente directa del mensaje. Solo Ageo era el que iba a transmitir ese mensaje, pero el mensaje es de parte de Dios. En el versículo 2 nosotros podemos ver que dice Jehová de los ejércitos. Tal nombre habla de la manifestación de Dios en su poder, quien es Rey de Gloria. Lo vemos en el Salmo número 34, versículo 10, quien dice, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. El mensaje de Ageo fue en primer lugar para los líderes de la nación. Si nosotros podemos ver ahí en el versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Ahí podemos ver que el mensaje va primeramente a los líderes. Toda cabeza o líder es responsable de cómo las personas que están a su dependencia se pueden comportar. En los versos 2 y el 4 nos muestra el gran pecado en el cual se encontraba el pueblo de Judá. Versículo 4 hasta el versículo 2, hasta el versículo 4. Ahora bien, el gran pecado que ellos estaban cometiendo era que ellos habían abandonado, habían descuidado el trabajo que una vez ellos habían comenzado y lo habían apartado por 15 años. Ellos habían abandonado esto. Fíjense, en el versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, mire esta expresión que dice, este pueblo. Esta expresión se ve como cierto desprecio, como si ya no fueran dignos de ser llamados el pueblo de Dios. Ageo, en el versículo capítulo 2, versículo 14, ellos eran su pueblo, pero estaban comportándose como que no eran su pueblo. Y Dios le dice, este pueblo. Esta misma expresión, y por motivo del tiempo no lo vamos a ver, está también en Jeremías capítulo 14, versículo 10 a 11, donde Dios también manda a su pueblo y le dice, este pueblo. Ellos tenían que reconstruir el templo,
pero ellos alegaban que aún no era la voluntad de Dios. Fíjese, en ningún momento ellos están diciendo ahí que ellos no iban a construir el templo. Fíjese lo que dice el texto. El texto dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Ellos en ningún momento están diciendo que no lo iban a construir, pero que no había llegado el tiempo de construir el templo. Así que ellos estaban entonces basándose en sus propias prioridades y habían abandonado lo que ellos debían realmente hacer. La reconstrucción del templo invitaba el regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Notemos que el texto nos dice, como ya hemos dicho, que ellos no habían llegado al templo. Muchas veces nosotros como creyentes ponemos esa misma excusa de no hacer la voluntad de Dios por asuntos personales y egoístas. Muchos dicen, yo me voy a dedicar al Señor cuando termine tal o cual cosa. Cuando termine la universidad, cuando haga una casa, cuando me case, cuando compre un carro, cuando conforme una familia. El tiempo, el impío suele decir muchas veces, yo sé que soy pecador, sé que ando en malos pasos y sé que el infierno existe y si muero en esa condición iré directamente al lugar de tormento. Pero la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios a las personas incrédulas, 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Seguimos viendo que Dios ahora le hace una pregunta retórica a su pueblo en el versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Fíjese, él utiliza la palabra ahí artesonada. Esto significa adornos en los techos, usualmente de madera. Salomón utilizaron la madera que ellos trajeron desde Babilonia para construir el templo. La casa de Dios estaba en una ruina y ellos no le daban ningún tipo de importancia a la construcción del templo. Ahora, nuestra primera prioridad debe ser la obra del Señor. La casa de Dios estaba en una ruina y ellos no le daban ninguna importancia. Cuando tú priorizas las cosas personales y pones la obra de Dios en segundo plano, tú estás menospreciando a Dios y su obra. Dios debe y tiene que ser el primer lugar en tu vida. Jesús nos enseña en San Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lucas capítulo 12, versículo 39 al 31 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El apóstol Pablo pudo decir en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 9, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, mi hermano, ¿en qué lugar tú tienes a Cristo y su obra? ¿En qué lugar tú tienes a Cristo en tu obra? El orden de prioridad que establezca en tu vida dirá por sí solo cuánto significa Dios para ti. Como el pueblo no tuvo como prioridad principal a Dios, le vinieron consecuencias. Eso lo vemos en los versículos del versículo 5 hasta el versículo 11. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El Señor manda que ellos mediten sobre sus caminos. Literalmente le está diciendo, pongan su corazón en sus caminos. El plural significa, considera tanto lo que has hecho como lo que has sufrido. Reflexiona bien sobre el rumbo que has tomado. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y el éxito de esto, lo que has diseñado, cómo lo has logrado, qué cuidado y qué desilusión te ha dado. Ahora, la palabra meditar, considerar, aparece 4 veces en este pequeño libro. Ageo capítulo 1, versículo 5, Ageo capítulo 1, versículo 7, Ageo 2, 15 y también Ageo 2, 18.
ellos debían de pensar bien y de hacer una autoevaluación en su vida. Dicha reflexión que está hablando allí el profeta ha de ser íntima, interna, como se indica en el 15 y en el 8 del capítulo 2, que dice, meditad en vuestro corazón. Ellos tenían que meditar bien profundo en su corazón. Como creyente, tú debes de examinar tu vida. También yo debo de examinar mi vida. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, la palabra del Señor nos dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El Señor ahí está diciendo que ellos tienen que meditar bien, analizar sus caminos para ver si andan bien, correctamente. El Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. El apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corintio, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. Probad a vosotros mismos, el apóstol Pablo. Y también en el contexto de la Santa Cena, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, el apóstol Pablo dice, si pues nos examinásemos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que el Señor en varias ocasiones también nos manda a nosotros a que nosotros tengamos que evaluar nuestra vida. Por ellos descuidar la obra de Dios y centrarse en las cosas personales, a ellos le vinieron grandes consecuencias. Le vinieron grandes consecuencias. Versículo 6, mire lo que dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El versículo 11 dice, y llamé la sequía sobre la tierra. Así nosotros podemos ver en esos textos que grandes consecuencias que ellos cosecharon por poner a Dios en segundo plano en su vida. Dios le dice, nada ha prosperado contigo mientras descuidaste tu deber, lo que debías de hacer. En el versículo 6, versículo 9, habla de consecuencias individuales. Versículo 10 y el versículo 11 habla de consecuencia colectiva. El pecado no solo afecta a nuestra vida, también afecta a los demás. El castigo corresponde al pecado. Versículo 10 y el versículo 11, vemos la catástrofe económica que vino como resultado del rocío del verano que fue suspendida por el Señor. Fue el precio que tuvieron que pagar por su desobediencia. Lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, que el Señor se lo había dicho años antes. El grano, el vino, el aceite eran productos principales de la tierra. Todo esto le vino por descuidar la casa de Dios y poner sus empeños en su propia casa y no en las cosas del Señor. Versículo 9, en la parte B, dice, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El no hacer la obra de Dios y poner en segundo plano, esto equivale a olvidarse de Dios y esto trae consecuencias negativas a nuestras vidas. El libro de Esdras capítulo 8 versículo 22 dice, porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gentes de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios para bien, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Así podemos ver que ellos le habían abandonado y por eso vino consecuencias a su vida. Versículo 8, rápidamente, mire lo que dice. Versículo 8 dice, lo que ellos deben de hacer ahora. Dice, ellos tenían que meditar. Ahora dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjese, utiliza 3 verbos, dice subid, traed y edificar. Ellos tenían que hacerlo. La consideración a la que han sido convocados 2 veces es para llevarla a la acción y a la enmienda. No solo deben arrepentirse, sino también producir frutos dignos de arrepentimiento. Dios le dice que se han de glorificar en ello. Ahora, mi querido hermano,
medita bien en tu andar y busca poner a Dios en primer lugar en tu vida. Tu prioridad debe ser Dios y su obra, no las cosas personales de tu vida. Después que hemos visto la exhortación, la palabra del Señor, vamos a ver por último la respuesta de esa exhortación que Dios le dio a su pueblo. Versículo 12 hasta el versículo 15. Aquí viene el segundo mensaje de Ageo. Este fue a los 23 días después del primero. Versículo 15. Él llama al Señor, la palabra que el Señor dice, meditad bien sobre vuestro camino. Ahora, ellos reflexionaron y ellos llevan entonces a la obediencia. Mire lo que dice rápidamente ahí el versículo 15. Versículo 15 dice, el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Fíjense, los dos líderes a quien fueron enviados el mensaje, recibieron el mensaje y ellos transmitieron ese mensaje a los demás. Ellos obedecieron la palabra del Señor. El mensaje que ellos escucharon trajo como resultado que Dios estaría dispuesto a estar con ellos. Trajo un verdadero avivamiento. Esto tuvo que traer a la mente el recuerdo de la palabra de Dios a Josué y el regreso de su pueblo varios siglos atrás, en Josué capítulo 1, versículo 5, que dice, nadie te pondrá hacia el frente en todos los días de tu vida, como estuvo con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Aquí vemos que el Señor, por medio de su palabra, animó a su pueblo a que ellos podían edificar el pueblo. Hubo un avivamiento. El avivamiento es auténtico, un despertar. El resultado del avivamiento fue que ellos vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Dios es ahora para él su pueblo, su Dios, como un creyente vuelve a Dios. Ahora, podemos ver finalmente, que el tiempo ya se nos ha ido, mi querido hermano, que podemos ver que este pueblo por un buen tiempo dejó de hacer la obra de Dios y se ocuparon de las cosas temporales, pero vemos que ellos por medio de su palabra fueron edificados y Dios movió su espíritu para ellos volver a construir el pueblo, volver a construir el templo. Termino diciéndote, recordándote que la palabra de Dios es la máxima autoridad para exhortar, edificar y animar a su pueblo a tener a Dios como prioridad en sus vidas. Bendiciones.